Bueno, está grabando el audio, así que estamos de 10. Lo ocultemos. Ahí está. Bien, entonces vamos con la actividad número 2. La 1, la miremos rápidamente. Nos pregunta, básicamente, si vieron el video, que eso sí se los pasé al grupo. Básicamente, como marca el nombre, es capítulo 11, y según lo que escuché al final, es el último capítulo de esa tanda de videos. No sé si alguien se habrá puesto a ver los 10 capítulos previos. Acá me dicen que sí. ¿Quién más vio los 10 capítulos previos de eso? Acá también. ¿Alguien más por allá vio los 10 capítulos previos? Acá. Ok, bueno, yo no me iba a poner a verlos, pero básicamente el último capítulo es como que extiende un poco más el concepto y presenta la idea del espacio vectorial. El espacio vectorial, como habrán visto en el video, porque todavía no vieron teoría de esto, es, en definitiva, no solamente el conjunto de vectores de R2 o R3, es decir, ya en esta parte de la materia nos vamos a salir del vector como vector flecha con dirección, sentido, módulo, y para nosotros vector va a ser, en definitiva, cualquier objeto que forme parte de un espacio vectorial. Y para hacer espacio vectorial yo lo que hago es tomar objetos que los defino sobre un cuerpo, que vamos a trabajar nosotros con los reales al fin y al cabo, y a esos objetos les defino una forma de sumarlos y una forma de multiplicarlos por números, o sea, por escalares. Si se cumplen los 10 axiomas, eso va a ser un espacio vectorial. Y estos 10 axiomas no es nada que no conozcan, porque son 5 y 5 las propiedades de la suma de vectores y la del producto por un escalar, ¿sí o no? Las 5 de la suma son, que las conocen desde números reales: ley de cierre, ley conmutativa, ley asociativa, existencia del neutro y existencia del opuesto. Las habrán visto para reales, para números complejos, para matrices y para vectores flechas, ¿sí o no? Bien. Y después tenemos las 5 del producto por un escalar, que las vimos particularmente en matrices y en vectores flechas, que son ley de cierre, las dos distributivas, o sea, respecto a la suma de escalares, respecto a la suma de vectores, ley asociativa mixta y existencia del elemento neutro, que es el número 1. O sea que las conocen. Es más, con lo que acabamos de decir, esto me prueba que el conjunto de matrices del mismo tamaño, ¿sí?, forman un espacio vectorial, ¿sí o no? Y los vectores flechas, o sea, los vectores de R2 y R3, también forman espacios vectoriales. Pero en el video habrán visto que espacios vectoriales también lo pueden formar el conjunto de todas las funciones continuas, el conjunto de todas las funciones derivables en cierto intervalo, el conjunto de todas las funciones integrables en cierto intervalo, etcétera, porque, como explicaba el video, justamente la operación de derivación es lineal, ¿sí o no? Cumple propiedad aditiva, es separable respecto a la suma, y cumple propiedad homogénea, es separable respecto al producto por un escalar, ¿sí o no? Las integrales, ¿quiénes ya aprobaron análisis 1? Muchos, bien. Las integrales cumplen el mismo principio, ¿sí o no? La integral de una suma, la suma de integrales, y los escalares dentro de la integral se pueden sacar hacia afuera, ¿sí o no? Sigue cumpliendo propiedades lineales. Bueno, los polinomios de cierto grado, menores que él también, forman un espacio vectorial. En el video lo mostraba con polinomios de grado n, o sea, con infinitos términos. Nosotros lo vamos a trabajar con grados, ¿cómo se llama? Con grados fijos, pero son distintos ejemplos de espacios vectoriales, ¿sí o no? Bien, bueno, vamos con la actividad número 2, como para ir respondiendo algunas cuestiones y veamos qué onda. Actividad 2, a ver. La idea para el miércoles que ya no tenemos ni evaluación y que la clase es de 3 horas, trataremos de avanzar sobre el resto del práctico. La aplicación que les pone el profe ahí es 100% de ustedes, yo ni miré qué pide. Nosotros nos vamos a centrar del ejercicio 1
me van a mirar el video para el ejercicio número 2, para el miércoles como tarea, si no, no funciona. Y trataremos de llegar hasta donde se pueda. Ese para pensar y trabajar también es 100% de ustedes, ¿sí? De todas formas tenemos 3 clases, así que tenemos 3 clases, si no me equivoco. ¿Sí? Sí, lo tienen que poner con razón de práctico. Actividad 1, respondo. Actividad 2, respondo. Aplicación, hago lo que haya que hacer, etc. ¿Sí? ¿No? Bueno, pensé que me preguntabas algo. Tenemos 3 clases, así que si da tiempo podemos mirar eso, pero si no da tiempo lo consultarán con ustedes mismos. Bueno, actividad número 2, ¿ok? Bueno, los que vieron el video, porque la mañana no lo había visto nadie, los que vieron el video, ¿de qué trata? Intuyo que tienen que hablar de combinaciones lineales, de independencia lineal, de subespacios generados. Bueno, vamos contestando. Lo que les decía la mañana es que esto también lo pueden contestar leyendo algún capítulo de algún libro sobre combinaciones lineales, subespacios generados, mirando otros videos, porque el tema no es algo que sea desconocido, ¿sí? Es un tema que se trata de la misma forma en cualquier parte. Bien, entonces vamos contestando. Después los que no mirarán el video con más detenimiento, pero vamos contestando. ¿Qué dice? ¿Cuáles son las operaciones clave para construir subespacios? Bien, evidentemente que como el video parece hablar de subespacios generados, las operaciones clave son las que permiten generar combinaciones lineales. Porque vamos a ver que un subespacio siempre se genera como combinación lineal de los vectores de su base generador, ¿sí? Entonces, las operaciones son suma de vectores y producto por un escalar, lo que me permite armar una combinación lineal. Entonces acá, esta respuesta es fácil, es suma de vectores y producto por un escalar. Bien. ¿Qué más tenemos? Inciso B dice, ¿qué implica elegir una base en un espacio vectorial que representa cada componente de un vector en R2? Bueno, a la mañana respondimos el inciso B, y el inciso B, por cómo quedó explicado, termina respondiendo varios incisos de más adelante. No me fijé puntualmente en la resolución del profe, porque este práctico es del profe Giliberti, ¿sí? No me fijé puntualmente qué puso él en su resolución, pero en definitiva, ¿qué implica elegir una base en un espacio vectorial? Implica elegir un sistema de coordenadas, es decir, poder definir cómo voy a coordinar el espacio vectorial para dar una representación numérica de cada vector en función de esa base, ¿sí? Esa es la idea. ¿Qué implica elegir una base en un espacio vectorial? Me permite coordenarlo, ¿sí? Me permite definir un sistema de coordenadas, que ahora vamos a ver cómo se hace. Bueno, esperemos que no se funda. Sigue grabando, bien. Entonces, veamos el concepto de base de un espacio vectorial. La base de un espacio vectorial es el conjunto de vectores más pequeño, más chico, que lo genera completamente. Eso lo vamos a escribir. Es el conjunto de vectores más chico, o sea, con menor cantidad de vectores. Es el conjunto de vectores más chico que lo genera completamente.
Una base, entonces, es el conjunto de vectores más chico que lo genera completamente. La siguiente pregunta sería, ¿qué quiere decir generarlo completamente? ¿Qué quiere decir generarlo completamente a un espacio vectorial? Por ejemplo, R2. ¿Qué quiere decir que bien, quiere decir que con esa base, mediante combinaciones lineales de ella, yo puedo generar cualquier vector del espacio vectorial. Si vamos a R2 y elijo una base, la que yo proponga como base me tiene que generar absolutamente cualquier vector de R2 como combinación lineal de ella. ¿Me siguen? Entonces vamos a poner aquí, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir generarlo completamente? Quiere decir que la base genera a cualquier vector como cualquier vector del espacio vectorial como combinación lineal de ella, o sea, de la base. ¿Se entiende? Bueno, copien y me avisan. ¿Listo esa parte? Bien, entonces le hago la pregunta conceptual, una pregunta conceptual. Supongamos que estamos en R2, ¿sí? ¿Este vector puede ser base de R2 él solo? ¿Por qué no? Porque antes generaría una base de R1. Necesitará mínimo 2 vectores para generar una base de R2. Bien, perfecto. Fíjense que si este es un solo vector, ese 1, 2, y si fuese cualquiera sería la misma idea mientras sea uno solo, él no puede generar a todo R2 porque todas las combinaciones lineales de él, ¿quién serían? Fíjense que si yo lo planteo, esto lo voy a borrar porque es bastante simple. Todas las combinaciones lineales de él, yo pongo así, X, Y, las combinaciones lineales de él serían múltiplos de él porque no hay más que hacer. ¿Y esto qué es? La ecuación vectorial de una recta en R2 que pasa por el origen. O sea que todas las combinaciones lineales de él me generarían una recta, ¿sí o no? Y eso no sería todo R2. O sea que evidentemente que para R2 necesito dos vectores, ¿sí o no? Entonces supongamos que elijo un segundo vector y si elijo este vector, ¿genero todo R2 con ellos dos? Está pasando lo mismo que pasó cuando el práctico anterior. Cuando teníamos rectas coincidentes, paralelas, que buscábamos armar una dirección distinta a las de los dos vectores directores para poder generar el plano. ¿R2 no es un plano? R2 es un plano, ¿sí o no? Dentro de R3, R2 es el plano z igual a 0, si lo piensan de esa forma. Y para generarlo completamente como plano necesitaría dos direcciones distintas, es decir, dos vectores que no sean múltiplos entre sí. Bueno, una posible base para R2, la base más por defecto, al fin y al cabo, ¿quién sería? La base canónica, ¿bien? La base canónica de R2 está formada ¿por quién? ¿Por qué vectores? El 1, 0, que viene a ser el versor I, y el 0, 1, que es el versor J. ¿Por qué se llama base canónica? Porque si yo expreso un vector de coordenadas A y B, esas coordenadas me están marcando que justamente estoy tomando A veces el primer vector y B veces el segundo vector. Por eso es canónica, ¿sí? Es una base ortonormal formada con las direcciones del eje X y del eje Y, ¿sí o no? Bien, entonces, si yo tengo un vector, el 1, 2 que pusimos hace rato,
Yo tengo un vector, el 1, 2. S1 y S2, dado que este vector es un vector flecha y lo puedo ver de esa forma, me marca ¿qué cosa? Que el vector 1, 2 lo puedo expresar como ¿qué? Lo puedo expresar como combinación lineal de la base, y no es muy difícil de ver que es 1 por el primer vector más 2 por el segundo vector, ¿sí o no? Si ustedes lo expresasen como vector flecha, el 1 por el primer vector me daría un vector de longitud 1 horizontal en el eje X, el de la parte naranja me daría un vector de módulo 2 vertical en la dirección de Y, y sumándolo con regla del paralelogramo, sería un rectángulo particularmente, obtendría en la diagonal el vector 1, 2, ¿sí o no? Bueno, esa es la idea. Entonces, respondiendo lo que dice aquí, que representa cada componente de un vector en R2, representa eso. Cuánto tengo que tomar del primer vector de la base y cuánto tengo que tomar del otro. ¿Me siguen con eso? Bien. Y si quieren pongamos otra base. Y ya vamos a hacer algo que sería del final del práctico, pero está bueno mirarlo ahora, dado la pregunta que hace la consigna. Además, el primer video hablaba de los sistemas con rectas paralelas, etc. Entonces, otra base de R2, ¿quién puede ser? ¿Con qué criterio armo una base distinta de R2? ¿Cuál es el criterio para armar una base distinta de R2, que no sea la canónica? Dos vectores linealmente independientes. R2 se genera con dos vectores, como ya vimos, y evidentemente, por lo que acabo de explicar, no pueden ser múltiplos entre sí. Entonces la base podría ser esta, veamos. Entonces ponemos aquí que la base la llamemos B larga y va a estar formada por el vector 1 menos 1 y por el vector 0, 0. ¿Por qué no? El vector nulo es combinación lineal de cualquier vector. Es más, el vector nulo es múltiplo de este vector porque es ese vector multiplicado por el escalar 0. El vector nulo no se puede poner en una base porque si ustedes arman todas las combinaciones lineales de estos dos, ¿qué me quedaría? X igual a alfa por el primero, lo cual está bien, más beta por el segundo. Y ese beta por el segundo, ¿cuánto me da? 0, o sea que lo puedo tachar y sigo en la misma situación, ¿sí o no? Con lo cual eso me generaría una recta. El vector nulo, ya que estamos, no puede aparecer entonces en una base. Entonces, si yo quiero armar una base, tendría que elegir absolutamente cualquier otro vector mientras no sea ni el vector nulo ni múltiplo del que ya escribí. Entonces, supongamos aquí pongo el 1 y acá evidentemente puedo elegir cualquier número salvo el menos 1 que sería el múltiplo, ¿sí? O sea que pongamos el 1 si quieren. Ahí tengo una base de R2, ¿me siguen? Son vectores linealmente independientes porque no son múltiplos entre sí. Ya formalizaremos el concepto de independencia lineal para vectores más grandes, pero con eso lo tenemos. Ahora, el vector, les pregunto, ¿el vector 1, 2 se tiene que poder escribir como combinación lineal de esos dos? ¿O es algo que debo averiguar? ¿Se tiene sí o sí? ¿O tengo que averiguar si se puede? Bien, estamos en R2. O sea, el vector este, ¿es combinación lineal de estos dos? ¿O es algo que tengo que averiguar? ¿Es o lo averiguo? ¿Quién está hablando por aquí? Bien, pero eso es para otra cosa. Yo les pregunto si es o no combinación lineal, solamente eso. La pregunta es esa. ¿Es o no combinación lineal de los dos de ahí?
Sí, la respuesta tiene que ser esa. Obviamente que yo les pregunto para hacerlos dudar, porque algunos dijeron que sí, yo les vuelvo a preguntar a ver si el concepto está firme o las preguntas los hacen dudar. La respuesta es sí. Esto es base de R2, porque por lo que acabamos de ver, R2 tiene, ya que estamos, ¿cuántas dimensiones? 2. La dimensión viene de la mano de las variables libres. En R2, ¿cuántas variables libres hay? ¿2 o una? Bien, la misma respuesta me dieron a la mañana. Me dicen una porque lo tienen muy asociado al hecho de la función. En una función hay una variable dependiente, que sí, por lo general, y hay una variable libre que es x. Yo le estoy preguntando un R2 a secas, no hay ninguna función apareciendo acá. ¿Yo puedo tomar x e y libremente, sin ninguna restricción? Ahí elegí ese punto sin ninguna restricción. Y acá, y ahí, todos esos puntos se están eligiendo libremente. Muevo el mouse donde yo quiera y no tengo ninguna restricción, ¿sí o no? Entonces, lo que tenemos aquí es ¿qué cosa? ¿Cuántas variables libres hay en R2? 2. Con lo cual, cuando pasemos a la base, vamos a tener 2 vectores en la base, justamente. O sea que, si vamos al R2, que es el caso por ahí más simple, teniendo 2 vectores linealmente independientes, 2 vectores que no sean múltiplos, tengo una base y genero completamente a todo el espacio vectorial. Cuando me decían de tener una sola variable libre, pasaría si tienen esto. Si yo tengo esto, y tomo un punto aquí, fíjense que ahí si lo muevo, el punto está restringido a estar dentro de la recta, pero eso ya es un subconjunto dentro de R2, ¿sí o no? Y acá estamos hablando de R2 a secas, en ninguna parte está apareciendo alguna restricción. Entonces, volviendo aquí, esto es una base de R2, porque los vectores son linealmente independientes, porque ninguno es combinación lineal de los otros, porque ninguno es múltiplo de los otros, del otro. ¿Me siguen el enganche conceptual? Luego, cualquier vector de R2, no solamente este, sí o sí debe ser combinación lineal de esos. Y la respuesta es porque es una base. O sea que si ustedes le preguntan, en el examen teórico de esto, por ejemplo, la semana que viene, o la otra creo que es, no, sería la semana que viene, el miércoles de la semana que viene. Sí. El miércoles de la semana que viene les preguntan sobre esto, ¿qué van a decir? Como esto es una base, este vector y cualquier otro se tiene que poder expresar como combinación lineal. ¿Me siguen? Ahora, ¿cuáles son los escalares de la combinación lineal? Eso ya es otra cosa. Ahí sí los calcularé. Pero de que es combinación lineal, es combinación lineal. ¿Me siguen con eso? Bien. Y ahí sí va a venir lo que dijeron por allá. En el momento que encuentre los escalares, esos escalares me van a dar las coordenadas de este vector en la nueva base. ¿Sí? Bueno, veo que por ahí me hacen caras feas, pero es eso, sí es el concepto. Entonces, si yo lo quiero expresar como combinación lineal, para encontrar los escalares, tendría que ver de resolver esto. En el de arriba, el que está con verde y naranja, lo hemos hecho directamente a ojo porque era demasiado simple, ¿sí o no? Esa es la idea de la base canónica. ¿Ok? Acá, ¿cómo hago para encontrar los escalares alfa y beta? Con un sistema de ecuaciones. Es evidente que si tenemos un vector de un lado y lo del lado de la derecha es un vector, porque justamente si yo combino linealmente me va a quedar un vector. La igualación de vectores me marcará que tienen que ser igual componente a componente. Entonces esto me conduce a lo siguiente y tendríamos alfa más beta igual a 1 y luego tendríamos menos alfa más beta igual a 2. Y si bien es un sistema que podríamos resolver con una cancelación fácil, sumando las ecuaciones, prefiero que lo pongamos en forma matricial porque quiero que se vea algo del hecho de que sea base. Entonces, si lo colocamos en forma matricial, vamos a tener este 1 menos 1,
asociado a la columna de alfa, ¿quién es? Ese 1 menos 1 que apareció ahí. Es el primer vector de la base. Fíjense que este es ese. ¿Me siguen? ¿Bien? Bueno, marquemos solamente. Acá lo voy a marcar así no queda tan feo. Ahí. ¿Bien? Y si pongo después los coeficientes asociados a beta, me queda aquí y ahí, que si se fijan, no es muy difícil de verlo, son las componentes del segundo vector de la base. Y luego aparece evidentemente la columna asociada a los términos independientes, que es el 1, 2, que de paso, ya que estamos, es ese vector de ahí. Y ahora viene la pregunta clave. ¿Este sistema cómo es? Clasificación. ¿Compatible determinado, compatible indeterminado, o es incompatible o no se puede saber de momento? ¿Por qué es compatible determinado? Bien, lo puedo ver de dos formas. Los escalares sí o sí deben existir, porque si es base, el vector 1, 2 es combinación lineal de ellos, sí o sí por ser base. O si no, otra forma de verlo es la siguiente. La matriz del sistema, ¿quién es? La matriz del sistema es la matriz 1 menos 1 asociada al primer vector de la base y 1, 1 asociado al segundo vector de la base. Y automáticamente me podrían decir cuánto no vale el determinante. El determinante no vale 0. ¿Por qué? Las columnas, si lo miramos por columna, aunque también lo puedo ver por fila, las columnas no son múltiplos entre sí porque vienen de una base. O sea que son linealmente independientes y esto sí o sí tiene que darme distinto de 0. Tengan presente que si un determinante da igual a 0 es porque sí o sí hay una fila o columna que es combinación lineal de las otras. Y eso acá no puede pasar y me da distinto de 0. Luego el sistema, ¿de qué tipo es? Si vamos al práctico 3. Bien, es un sistema compatible determinado, es un sistema krameriano, es un sistema que admite la matriz inversa, cosa que lo puedo resolver con inversa, y me vuelve a la misma idea de que alfa y beta deben poder calcularse. ¿Me siguen? ¿Cómo se engancha todo con todo? Práctico 3, práctico 4, práctico 5. ¿Me siguen con eso? Todas esas conexiones conceptuales las tienen que tener claras. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? ¿No? Bueno, entonces resolvamos esto porque me interesa ver cuánto valen alfa y beta. Escalonamos y ¿cuánto me queda? Me queda 1, 1, 1, 0. 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3. Con lo cual de aquí sacamos que beta vale 3 medios, no tiene por qué ser un entero. Y si vamos arriba, me queda que alfa vale, si esto es 3 medios, pasa restando, 2 medios menos 3 medios, me queda menos 1 medio. Por lo tanto, el vector 1, 2, según nuestras cuentas, sería ¿cuánto? Sería menos 1 medio del primer vector, ahora lo vamos a verificar, más 3 medios del segundo vector. Los escalares tenían que salir sí o sí. Ustedes resuelven un sistema donde la matriz del sistema en sí mismo viene desde una base, el sistema debe ser sí o sí compatible determinado. Tiene solución y es única. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Y ahora viene lo otro que dijeron por allá. ¿Sí? El vector que se llama B corta, expresado según las coordenadas de la base B larga, ¿es quién? Bien, es el vector menos 1 medio, 3 medios. Y acá es importante saber cómo leerlo. No estoy diciendo que el vector B en la base canónica coincide con el vector este que está puesto ahí, porque no tiene ningún sentido, ¿sí o no?
Si ustedes me lo grafican en la base canónica los dos, son dos vectores completamente diferentes, ¿sí o no? Lo que hay que interpretar es que estas coordenadas que da el vector las tengo que leer como ¿qué cosa? Como que es el primer vector de la base multiplicado por menos 1/2 más el segundo vector de la base B, por supuesto, multiplicado por 3/2. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Bueno, entonces, se los muestro, como para que lo vean. Que esto alguna vez lo pidió justo la profe Colodro, que es la que está dando la teoría de la tarde, en un parcial de subespacios, en la parte de subespacios. Y vamos a tener lo siguiente. A ver, saquemos un ratito esto, saquemos ese y ese. Los vectores que tenemos aquí son los vectores de mi base. Vamos a ver que queden bien. El primer vector de nuestra base es el vector 1, menos 1, así que lo voy a cambiar porque el primero es acá 1, 1, voy a poner el 1, menos 1, bueno, ahí se perdió todo. Y el segundo vector de la base es el 1, 1. Ahí. Ustedes a esto lo tienen que interpretar de la siguiente forma. Lo voy a pausar porque necesito pararme para mostrarles. Ay, sigue funcionando de 10. Para nuestro caso nos quedaría lo siguiente. ¿Qué es lo que teníamos? Lo que teníamos era menos 1/2 del primer vector, o sea que sería menos 1/2 del vector rosa. Este me da ese de acá. Acá con alfa me voy a, no sé si se ve, me voy a menos 1/2 y quedaría ahí, ¿sí o no? Y después teníamos 3/2 del otro vector, que sería este, que sería llevarlo a 1,5, ¿sí o no? Si hago la suma, fíjense que este vector que acá GeoGebra lo marca como 1, 2. ¿Por qué lo marca como 1, 2? Porque si yo pongo los ejes, es en la base canónica el 1, 2, ¿sí o no? Pero si yo lo saco, porque me voy a confundir, en ese nuevo sistema de ejes es el vector menos 1/2, 3/2. ¿Me siguen con eso? Ese es el concepto que sería cambio de base, que es lo último del práctico, pero no viene mal presentarlo para responder el inciso B. ¿Me siguen con esto? ¿Preguntas? ¿Dudas? Por aquí, por allá. No hace falta que, digamos, la unidad sea justamente 1. No hace falta. Fíjense, si quieren lo podemos armar para otro, porque quizás aquí lo armé como bastante particular. Son perpendiculares entre sí y además los dos vectores miden lo mismo. El módulo de cada vector es raíz de 2. Pero los vectores no tienen por qué ser perpendiculares entre sí. Saquemos esto, eso y eso. Dejemos el vector que quiero armar. Entonces yo podría poner como vector, como primer vector, si quieren puede ser el 2 menos 1. Fíjense que lo agrandó y ya hace que no sean perpendiculares, ¿sí o no? Y el otro vector puede ser, si quieren, lo pongamos así, así queda más chueco todavía. Ahí. Bien. Entonces, y fíjense que ahí cayó justo, salvo que sea por coincidencia, cayó justo. Bien. Entonces, retomando, este vector, si lo quieren chequear, los vectores son el 2 menos 1 para lo que es el primer vector y el 3, 1 para lo que es el segundo. Si quieren chequear con esa base, debería salir analíticamente las coordenadas menos 1, 1. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Y así pueden jugar con esto todo lo que quieran y cualquier vector de R2 se puede expresar como combinación lineal de una base de R2. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces,
Pasemos a responder las otras preguntas. Bueno, analícenlas ustedes y las charlamos en un rato. Pausamos esto. Ahí está, bien. Entonces, ahí estaba leyendo un poco lo que pone el profe y prácticamente todo ya lo sacamos con el inciso B, ¿sí? Entonces, después, ¿qué dice? Así vamos respondiendo. ¿Con cuántos vectores se asocia cada sistema de coordenadas en R2? 2, con su base. Sí, listo, no hay mucho que decir. Bien, ¿cuál es el sistema o cuál sistema es el más conocido? La base canónica, la que ya pusimos. ¿Y cuáles son los vectores representativos del mismo? Bueno, el versor I y el versor J, el 1, 0, 0, 1. O sea que eso ya lo hemos respondido. ¿Cómo se llama el conjunto de ellos? Base canónica, ¿sí? ¿Qué características especiales tiene? Estas sí no habíamos dicho. Son... ¿Y qué más? Bien, lo cual quiere decir que forman una base ortonormal. Sí dije la palabra, pero si quieren aquí lo anotemos. Tanto, esta es una base orto... ¿Cómo? Por eso es base ortonormal. Ya la palabra ortonormal marca eso. Esto es una base ortonormal. Orto de ortogonal, de perpendicular, ¿sí? Y normal de estar normalizados, de tener norma 1, una base ortonormal. Si se fijan, la base B la podríamos haber también ortonormalizado, porque siendo que ya son perpendiculares entre sí, los podría haber multiplicado por el inverso de su norma, es decir, normalizarlos y tener una base ortonormal. Eso es, por ejemplo, lo que se hace en, si alguno avanzó hasta el práctico 7, en diagonalización ortogonal. Armar una base ortonormal para diagonalizar ortogonalmente y rotar, por ejemplo, una cónica. Sí, práctico 8. ¿Bien? Entonces, ¿qué características especiales tienen? Es una base ortonormal. ¿A qué se denomina dimensión de un subespacio? Lo puedo ver de varias formas, la cantidad de vectores en la base, aunque justamente la cantidad de vectores en la base viene de justamente lo que dije, la cantidad de variables libres que tenemos. O sea, en R2, ¿cuántas variables libres son? 2, X e Y, ¿sí o no? En R3, ¿cuántas variables libres tenemos? 3, o sea que es de dimensión. Bien. En R2 por 2. Bien, ¿y cuántas variables libres hay? 4, porque evidentemente que los 4 elementos de la matriz, si no hay ninguna restricción, pueden tomar cualquier valor, ¿sí? O sea que sería de dimensión 4, es como multiplicar el 2 por el 2, ¿sí o no? Y, por ejemplo, habíamos dicho, el subespacio formado por los infinitos polinomios que sean de grado 2 o menores, o sea 1 o 0, e incluye al polinomio nulo, ¿de qué dimensión? Piensen. ¿De qué dimensión es el espacio vectorial formado por todos los polinomios de grado 2 o menores? Piensen. No es 2, tampoco es 1. Algunos me dijeron que no, tampoco es 2. ¿Por qué? Bien, acá no hay que confundirse con la variable x, estamos hablando del polinomio. No me interesa evaluarlo en x. Y un polinomio de grado 2 o menor tiene esta estructura, ¿sí o no? Ax cuadrado más bx más c. Luego yo, para definir un polinomio en particular, le tengo que dar un valor a A, un valor a B y un valor a C. Son 3 variables. Es de dimensión 3. ¿Me siguen? Porque aquí las variables, entre comillas, son los coeficientes, porque no estoy trabajando con un polinomio en particular. Estoy trabajando con todo el conjunto de ellos. Entonces, cada polinomio tiene un A, un B y un C que lo define. Es de dimensión 3. Es más, yo aquí podría hacer la correlación y convertirlo
con conceptos del práctico que siguen, transformaciones, en un vector de R3, A, B y C, ¿sí o no? ¿Me siguen con eso? ¿Bien? Bueno, ahí tenemos entonces ejemplitos de dimensiones de los espacios vectoriales. ¿Hasta ahí preguntas, dudas? ¿No? Bueno, inciso C. Bueno, el inciso D es más o menos lo mismo. Dice, ¿qué conjunto representa a la adición de esos dos vectores escalados? ¿A qué se refiere con vectores escalados? Bien, un vector escalado es un vector que está multiplicado por un escalar, ¿sí o no? Si yo multiplico los vectores de una base por un escalar, cualquiera, ambos, y después los sumo entre sí, ¿qué terminaría obteniendo en todos los casos posibles? Todas las combinaciones lineales de ellos y por ende todo R2, ¿sí o no? O sea que, ¿qué conjunto representa la adición de esos dos vectores escalados a todas las combinaciones lineales de los vectores de la base y por lo tanto a todo R2, ¿sí? Después dice, ¿de qué depende la descripción numérica de un vector de R2? De la base, justamente, porque este vector, el 1, 2, en la base canónica es el 1, 2, mientras que el mismo vector 1, 2 en la base B es el menos 1 medio, 3 medios, o sea que su descripción numérica depende de quién es la base elegida, ¿sí o no? Bien. Después, ¿cómo se denomina a la adición de vectores escalados? Combinación lineal. Listo. Vamos con el inciso G, no sé si llegaron a pensarlo a ese. Dice, hasta ahí me van siguiendo más o menos. ¿Qué sucede si en R2 se fija uno de los escalares y se varía el otro en la combinación lineal? Y me pregunta si es un subespacio. ¿Lo analizaron? Sí. ¿Qué queda? Una recta. ¿Qué pasa por dónde? Bueno, ¿Pasa por el origen? no necesariamente. Bien, veamos. ¿Los demás lo pensaron? ¿Por aquí, por allá? ¿No? Bueno, la mejor forma de hacerlo, como dice el profe ahí, es hacerlo con GeoGebra. No es muy difícil construirlo. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pongamos dos vectores, 2 puntos si quieren, cualesquiera, y tomemos los vectores asociados a ellos. Hay uno y hay el otro. Evidentemente que para tener base necesito que no sean múltiplos, ¿sí o no? ¿Bien? Y ahora lo que vamos a hacer es obtener una combinación lineal de esos dos, que lo podemos hacer de la siguiente forma. Tomamos un deslizador para poder justamente ver cómo se mueve, que se llame A, lo hacemos variar si quieren de menos 20 a 20, como para que varíe un poco. Ahí le ponen el incremento, no hace falta que sea tan chiquito, y tenemos eso. Y ponemos otro deslizador, se va a llamar B larga, que vaya de menos 20 a 20, también con un incremento del 0.1. ¿Cómo armo entonces la combinación lineal? Simplemente poniendo el escalar A por el primer vector U más el escalar B por el segundo vector B, ¿sí o no? Ese vector que se obtuvo ahí, el W, es combinación lineal de esos dos. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Bien. Lo pueden poner, si quieren, un poco mejor. Hay uno y hay el otro. Y el vector W es combinación lineal de esos dos. Si yo lo muevo, evidentemente que la combinación lineal va a cambiar. Y si dejo quieta la base y muevo esto, esto se mueve de cierta forma. Y si muevo esto, esto se mueve de cierta otra forma, que ahí no se pudo ver mucho qué hace, ¿sí o no? Bien. Ahora, si quiero ver puntualmente qué hace, lo puedo mover más suave.
y ahí quizás se ve un poco qué es lo que está haciendo. La mejor forma de verlo es, si quiero puedo tomar la punta del vector W, que lo pueden hacer así, abren paréntesis y ponen el X del vector W, o sea, me está dando la abscisa, y el Y del vector W, para que me marque el punto. ¿Me siguen? Y ahora, no sé si alguna vez trabajaron le hacen clic derecho acá, con el rastro. ¿Alguien trabajó con el rastro alguna vez? Bueno, el rastro lo que hace es, a medida que mueve el deslizador, va a ir pintando la posición que ocupa el punto. Es decir, que cuando mueva va a quedar pintado donde estaba antes. Entonces, por ejemplo, si muevo el escalar A, fíjense que va pintando el lugar por donde va pasando. Y ahí me da una idea de que eso, evidentemente, que está formando una recta. Si lo dejo quieto en alguna parte y comienzo a mover el escalar B, eso me da la idea de que está formando otra recta. ¿Me siguen? ¿Bien? Esto, si les molesta, lo pueden borrar simplemente moviéndolo, o con control F se borra. Y obviamente que si lo sigo moviendo va a seguir pintando. Si quieren que deje de pintar, le desactivan el comando del rastro y listo. ¿Bien? Si quieren ver más formalmente la recta dibujada, pueden utilizar el siguiente comando. Si vienen aquí, a donde dice polígono, lo bajan. No es este, es el de al lado seguramente. Acá, este. Y se van a este que dice lugar geométrico. Hacen clic en el punto que quieren ver, qué lugar forma en base al movimiento del deslizador, y toco, por ejemplo, el deslizador A. Y me da la recta, pero más presentada, ¿sí? De todos los puntos por donde se mueve cuando muevo el deslizador A. Y si hacen lo mismo para el deslizador B, vuelvo a tocar el punto C, el deslizador B, y ahí tienen la otra recta. Con lo cual, si muevo con el punto A, evidentemente que la otra recta se va moviendo de forma paralela, y en la misma recta se va moviendo ahí. ¿Me siguen? Y si ahora muevo el deslizador B, va a cambiar la recta, la que está más vertical, y se va a ir moviendo sobre esa recta. ¿Lo siguen o no? Es una construcción sencilla que se puede hacer con GeoGebra. ¿Qué es lo que me queda? El origen de coordenadas, ¿dónde está? Por las dudas, el origen de coordenadas está en el comienzo de los dos vectores. Las rectas en cuestión no pasan por el origen, con lo cual son subespacios. No son subespacios, ya vamos a ver que para ser subespacio necesita pasar por el origen de coordenadas, o sea que muy bonito todo, pero no son subespacios. ¿Me siguen con eso? ¿Ven la utilidad de saber usar GeoGebra? Ahí estoy pasando más tips como para que lo utilicen. ¿Ok? Bien, sabremos eso, no es difícil de armar. Armarán ustedes uno y lo pondrán en el práctico. Ok. ¿A qué se conoce como subespacio generado? Me pregunta después en el inciso H. ¿Qué se conoce como subespacio generado? Bien, al conjunto, no hace falta que sea base ya que estamos, puede ser generador. Al conjunto generado como todas las combinaciones lineales de algún conjunto de vectores, que puede o no ser base, es decir, puede o no ser linealmente independiente. Este inciso I a la mañana no lo entendí, ahora lo leí de que puso el profe, tampoco me queda claro. Dice cómo conviene imaginar los vectores cuando se trabajan con un número reducido de ellos o cuando el número es importante. Lo que pone el profe es que, capaz que en el video lo marca, que cuando son pocos vectores como flechas y cuando son muchos vectores como puntos. Eso dice él, parece el video y esto. Después lo ven del video. Y vamos con el J, porque me interesa hacer el ejercicio 1. Este SG, ¿qué es? El sistema generado, ¿sí o no? Bien. ¿El sistema generado depende de la dirección de esos vectores? ¿Obtener R2 depende de la base? Yo si trabajo con una base y trabajo con otra, ¿el R2 que saca al final es el mismo o son distintos? Es el mismo. O sea que no depende de la base.
Evidentemente que los escalares que producen cada vector serán diferentes, pero son lo mismo. Es lo que habíamos visto con planos. Yo por un plano, ¿sí?, en R3, puedo tomar como vectores directores cualquier pareja de vectores directores que no sean múltiplos que estén dentro del plano, ¿sí o no? Los escalares que producen cada punto del plano serán distintos, pero los puntos son los mismos al fin y al cabo, ¿sí o no? ¿Bien? Profe, ¿no sería ese subespacio generado? Sí. Sí, subespacio generado, sí. Bien. Bueno, vamos entonces, ¿hay alguna pregunta del ejercicio actividad 2? ¿No? Bien, vamos entonces con el ejercicio número 1, que es un poco más potable, y veamos qué tenemos. Todo eso que está puesto en este ejercicio 1 podría ser algún tipo de pregunta como para la evaluación por tema del miércoles de la semana que viene. ¿Ok? Bien, entonces hay que meterle pila. Bueno, la aplicación la dejo para que la miren ustedes, lo pueden debatir con el profe en su consulta. ¿Y qué dice el ejercicio número 1? El ejercicio número 1 me dice, decida justificando en detalle y paso a paso si los siguientes conjuntos son subespacios o no. El caso afirmativo, determinar base y dimensión. Bueno, habíamos estado trabajando con espacios vectoriales, no con subespacios. ¿Saben a qué se refiere con el concepto de subespacio? Bueno, veremos si saben o no. Un subespacio se define como un espacio vectorial en sí mismo, pero más chico dentro de otro espacio vectorial. O sea que básicamente un subespacio es otro espacio vectorial, ¿sí? Dentro de R2 puedo tener subconjuntos más chicos que verifiquen ser espacios vectoriales en sí mismos. O sea que, como dijimos que para hacer un espacio vectorial tenía que verificar los 10 axiomas, el subconjunto más chiquito también tendría que verificarme los 10 axiomas, ¿sí o no? El Cossack lo explica bastante bien, que cuando yo tengo un subconjunto dentro de otro espacio vectorial, que es un espacio vectorial en sí mismo, de los 10 axiomas, 8 verifica inmediatamente por ser parte del espacio vectorial más grande. ¿Cuáles 8? Las propiedades que no son las leyes de cierre, o sea, para la suma, la ley conmutativa, la asociativa, la existencia del neutro y la existencia del opuesto, las verifica sí o sí por ser parte del espacio vectorial más grande. Y para el producto, las dos leyes distributivas, la asociativa mixta y el elemento neutro, las verifica sí o sí por ser parte del espacio vectorial más grande. Luego las que faltan verificar, ¿cuáles son? Las dos... ¿Cuáles me faltan? ¿Las dos cuáles? Las leyes de cierre, ¿bien? Faltan verificar las dos leyes de cierre. Y además, al subconjunto le vamos a pedir que no sea vacío. Y ahí me da las 3 condiciones. Para que sea un subespacio, vamos a pedir entonces que no sea vacío y que verifique las dos leyes de cierre. Pero esa no es la definición. Antes se pedía definición en parciales. Esa no es la definición de subespacio. Es una forma de verificarlo. La definición de subespacio, si lo miran en el Cossack, que lo deben tener todos al buen Cossack, si lo miran en el Cossack, que algunos se lo estuvieron metiendo a ChatGPT al pobre Cossack, como para que les tire preguntas, está bueno que practiquen de esa forma, pero entonces si se van al Cossack, ¿le pusieron este Cossack o un Cossack que era más fácil de leer? Porque este está como imagen, definitivamente. Bueno, que no debería ser tan difícil que escanee el texto. Bueno, el índice anda en la página 11 más o menos. Espacios vectoriales, subespacios vectoriales, 437. Ahí.
Subespacio vectorial, esa es la definición. Un conjunto W no vacío, eso marca la primera condición, un conjunto W no vacío de un espacio vectorial. Esta forma de escribirlo básicamente me dice B es el conjunto de vectores, R el cuerpo de escalares sobre el cual defino, y el más y el punto marcan las dos operaciones de suma y producto por un escalar, o sea, un espacio vectorial. ¿Sí? Se denomina subespacio vectorial, ¿sí?, del espacio si esto es un espacio vectorial bajo la suma y el producto por un escalar, es decir, si sigue siendo un espacio vectorial dentro de otro. Y acá va a terminar explicando que los 8 axiomas, vamos a poner a leer, pero va a terminar explicando que los 8 axiomas, los que mencioné, se verifican por ser parte del espacio vectorial y solamente falta verificar que no sea vacío y que cumpla las dos leyes de cierre. Entonces pongamos un ejemplito como para que veamos cómo funciona. Ponemos acá un ejemplo. Y supongamos que tenemos un subespacio que llamemos T y que esté formado por ¿quién? Escrito por comprensión, sería el conjunto de todos los XY pertenecientes a R2, para no complicarlo al ejemplo, tales que, y aquí va a aparecer, como es un subconjunto, alguna restricción que deban cumplir los puntos, una condición. Entonces, tales que, ¿qué cosa? Pongamos aquí que 2x menos y sea igual a 0. Ok. ¿Qué creen? ¿Esto va a ser subespacio o no? Bien, como línea general, las expresiones de las leyes de los subespacios, sus expresiones por comprensión, tienen que ser expresiones lineales y deben pasar por el origen de coordenadas. Cosa que esto lo hace. Esto en R2, ¿qué representa gráficamente? Es una recta en su forma implícita y pasa por el origen. Bien, debería ser subespacio. No, es condición necesaria, pero no suficiente. Ya vamos, hoy no nos va a dar tiempo. Pero la clase del miércoles, fíjense esto, ya que estamos. Yo pongo esto. ¿Pasa por el origen? ¿No? ¿Pasa por el origen? Bien, perfecto. O sea, no es lineal. O sea, no es lineal y ya me tira las dos leyes de cierre. Esto pasa por el origen. Es una cónica, particularmente eso sería el cruce de, serían dos hipérbolas, pero una hipérbola degenerada en dos rectas, y ya no va a ser subespacio, porque está cuadrático, ¿sí o no? Si ustedes lo dibujan a eso, 2x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 0, da eso. Es una cónica degenerada en dos rectas, no es subespacio. No va a cumplir las leyes de la suma, se los muestro ya si quieren, fíjense. Si tomo este punto que pertenece al conjunto y este que pertenece al conjunto, y dado que son vectores, tomemos los vectores aquí y el otro vector allá. Cuando los suman, ¿la suma pertenece al conjunto rosa? No, no está verificando ley de cierre para la suma. Listo, chao. No verifica entonces eso. ¿Por qué? Porque es cuadrático, porque tenemos algo cuadrático. Tiene que ser lineal, o sea que lo que me preguntaban del vector nulo es condición necesaria. Sí, el vector nulo debe ser parte del conjunto, pero no es suficiente. Obviamente que sea condición necesaria me marca que si el vector nulo no pertenece al conjunto, ya no es subespacio. O sea que si aquí le pusiese un 1, por ejemplo, dejaría de ser subespacio a pesar de ser lineal, ¿sí o no? Bien, bueno, ¿cómo verifico entonces que es subespacio? Con las tres condiciones. Que ponemos, primera condición, sea el vector nulo de R2. Yo lo que quiero ver es si pertenece o no al conjunto. ¿Cómo verifico que pertenezca al conjunto? Tiene que verificar la ley, es tan simple como eso. Yo tengo una ley. Para que un punto pertenezca al conjunto,
Las componentes del punto deben verificar eso. Creo que es bastante clara la idea, ¿sí o no? ¿El 0, 0 verifica eso? Sí, porque 2 por 0 menos 0 es 0. O sea, no hay mucha ciencia con esto. O sea que verifica. En cada condición tengo que concluir. ¿Qué concluyo? Por lo tanto, el vector nulo pertenece ¿a quién? Al conjunto T, porque a R2 ya pertenece, y en consecuencia el conjunto T es distinto de vacío. Ya que estamos con el tema del vector nulo, vamos a hacer un ejemplo en la clase que viene, pero les pregunto, si de repente tengo un conjunto que no lo contiene el vector nulo, ¿concluyo que es vacío? Cuidado con eso, ¿sí? Si quieren acá se los pongo ya mismo. Si tienen, por ejemplo, lo que les había dicho, nuestra 2x menos y igual a 1. Ustedes si prueban 2x menos y igual a 1 y le prueban el vector nulo, van a ver que el vector nulo no pertenece al conjunto. Ahora la pregunta es, ¿esto es vacío? No, esto no es vacío de ninguna forma. Tiene infinitos vectores, ¿sí o no? De ahí que no sea subespacio es otra historia. Pero si el vector nulo no pertenece, no me vayan a concluir que el conjunto es vacío. Cuidado con eso. ¿Bien? Vamos a hacer un ejemplo de eso el miércoles. Pero por lo menos aquí cuando pertenece sí concluyo ya que no es vacío. Segunda condición, ¿qué tengo que probar? Ley de cierre de la suma. ¿Qué quiere decir la ley de cierre? Que si tengo dos vectores del conjunto, la suma debería seguir perteneciendo al conjunto. Entonces, armo primero mis hipótesis. Digo, sea un vector U que va a pertenecer ¿a dónde? A T, porque yo quiero saber qué pasa con dos vectores del conjunto. Y si pertenece a T, ¿qué hacen las componentes de U? Verifican la ecuación, o sea que 2 por la primera componente menos la segunda componente, yo sé que debe dar 0, yo lo sé, porque estoy diciendo que U pertenece a T, ¿estamos de acuerdo? Bien, doy otro vector que debe ser distinto, por lo menos de nombre, B1, B2, y también pertenece a T, ¿sí o no? O sea que 2B1 menos B2 tiene que ser igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que quiero probar? Que su suma pertenece. Entonces, bueno, primero lo sumemos. Me queda U más B igual a ¿cuánto? Bueno, la suma es la suma usual. O sea, U1 más B1 y U2 más B2. ¿Por qué les digo la suma usual? Nosotros no vamos a verificar los 10 axiomas, pero si buscan en estos libros, presentan ejemplos de otras formas de sumarlo. Por ejemplo, alguien presenta la operación de suma que sea U1 más B1 y en la otra componente que de repente sea U2 menos B2. Y propone eso como su operación de suma en su posible espacio vectorial. Y luego le pasa a chequear los 10 axiomas. Si verifica ese espacio vectorial bajo esa definición de suma y si no, no. ¿Me siguen? Aquí trabajamos con la suma usual para no complicarlo. ¿Se entiende, no? Bueno, entonces lo sumo. ¿Y ahora cómo verifico si U más B pertenece al conjunto T? Lo reemplazo en la ley y el resultado debería ser 0. Bueno, la ley dice 2 del primero menos el segundo. Hacemos eso. 2 del primero menos el segundo. Y acá viene la pregunta. ¿Pongo igual a 0? No se pone igual a 0 y si me toca corregirlo a mí, yo les voy a hacer perder toda la condición que estén trabajando y seguramente si lo hacen con la segunda, lo van a hacer con la tercera, con lo cual les va a valer solamente la primera condición chequeada. Porque no me pueden poner igual a 0 porque están verificando que dé igual a 0. El 0 lo tengo que obtener, ¿se entiende? No me pueden poner igual a 0 porque yo tengo que mostrar que da igual a 0. ¿Cómo hago para llegar al 0? Propiedades reales, operatoria con reales. O sea que aquí la parte que dice
explicando en detalle, ahí básicamente sería explicar las operaciones. Para mí son bastante obvias, o sea, de que ustedes no las coloquen, pero bueno, acá ¿qué sería? Distribuye, me queda 2U1 más 2B1 menos U2 menos B2. Luego, ¿qué hago? Conmuto y asocio U con U, B con B, ¿sí o no? O sea que esto me quedaría, si lo seguimos abajito, sería 2U1 menos U2 más 2B1 menos B2. ¿Y cada paréntesis cuánto da? 0, porque por hipótesis, estas son mis hipótesis, por hipótesis yo sé que U y B pertenecen a T, luego lo de los paréntesis dan 0 porque verifican la ley de T, lo pueden marcar aquí abajo, y tenemos entonces que esto da 0 porque U pertenece a T, y esto da 0 porque B pertenece a T, y aquí recién llego a que da igual a 0 y verifica la ley. ¿Me siguen? Como lo hemos hecho de forma genérica, no lo dije, pero creo que se entiende que si tengo que verificar algo de este tipo debe ser en forma genérica, voy a concluir ¿qué cosa? Que para todo U y B perteneciente al subconjunto T, ¿qué sucede? La suma de U y B, sean quienes sean del conjunto T, también pertenece al conjunto T. ¿Me siguen? Así lo debemos trabajar. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿No? Vamos con la tercera condición, que es la ley de cierre para el escalar. Pueden utilizar U, pueden utilizar B, voy a utilizar un W. De componentes W1 y W2, perteneciente a quién? ¿A R2? ¿A T? De tal forma que, ¿qué cosa? Que como pertenece a T, era 2W1 menos W2, yo sé que me da igual a 0, esas son mis hipótesis. Y doy un escalar K que pertenece a quién? Que pertenece a los reales. Yo quiero ver qué pasa con K por W. El producto usual es que K entre multiplicando a cada componente del vector, ¿sí o no? Y para verificarle la ley sería 2 por por la primera componente menos la segunda componente. ¿Y cómo avanzo para llegar al 0? ¿Saco? Saco K, factor común, sí, propiedades reales, y me queda K por 2W1 menos W2, ese paréntesis, ¿cuánto vale? 0 por hipótesis, 0 por K es 0. Listo. Concluyo. ¿Qué concluimos? Por lo tanto, para todo vector W que pertenezca al subconjunto T y para todo escalar K perteneciente a los números reales, el vector K por W pertenece a T. Conclusión final. Por lo tanto, T es un subespacio vectorial de R2. Componer que es un subespacio o es subespacio, ya se entiende. Bien, lo de base y dimensión lo haremos el miércoles, todavía no terminamos. Quiero que ustedes para el miércoles traten de avanzar con los otros ejercicios de aquí. Ya que estamos, el inciso B es subespacio. En la segunda condición son 3 vectores porque estamos en R3. ¿O son 2? La segunda condición son 2 vectores y la tercera condición es un vector con un escalar. No vayan a asociarlo al tamaño del espacio, ¿sí? También les voy a pedir que vean el video que dura 17. Son 2 videos, fantástico. Se tomarán su tiempo, lo ponen en por 2 y le sacan la mitad del tiempo. Y con eso, chicos, estaríamos terminando por hoy.